En esta ocasión vamos a hablar del trato digno que merecen las personas privadas de la libertad por parte de las autoridades penitenciarias. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la persona privada de la libertad pertenece a un grupo vulnerable de la población. Y esto es porque la prisión es una institución total. La prisión ejerce tal control sobre la vida de la persona en el contexto de reclusión que necesita tener algunos límites. No puede ser un poder absoluto el que ejerza la autoridad sobre la persona privada de la libertad. Vamos a retomar este concepto al final. Esta relación de hecho que se genera entre la autoridad penitenciaria y la persona privada de la libertad, de absoluta dependencia, obliga al Estado a ser garante de todos los derechos de las personas en contexto de reclusión. Y al ser una institución total, es una institución que va degradando física y psicológicamente a la persona. No importa si la persona es procesada o sentenciada, no importa ni siquiera si es materialmente culpable o inocente, y tampoco importa el delito por el que haya ingresado a prisión. La persona privada de la libertad se enferma más que la persona en el medio libre. La persona privada de la libertad vive menos tiempo que la persona en el medio libre, tiene una esperanza de vida menor. Y la persona privada de la libertad tiene mayores afectaciones a su salud mental que en el medio libre. Eso es un hecho, no lo podemos dejar de considerar. Por esa razón es que las autoridades están obligadas a darles un trato digno. Ahora, ¿qué significa este concepto intangible y filosófico de dignidad humana? Se ha interpretado por algunos tribunales, sobre todo tribunales constitucionales, cuáles son las dimensiones de la dignidad humana. La primera dimensión es que la persona debe contar con cierta autonomía para diseñar un plan de vida y autodeterminarse. Esto tiene que ver con, claramente, el plan de actividades y el propio proyecto de vida. Tratar de imponer un plan de actividades, un plan de vida, o violar el propio proyecto de vida de la persona es afectar la dignidad humana, es tratar a la persona como una persona desechable o como una persona que no vale como ser humano. La segunda dimensión del concepto de dignidad tiene que ver con la persona debe contar con ciertas condiciones materiales de existencia. Lo más básico que se le puede brindar a un ser humano: una cama para dormir, atención médica, medicamentos, una alimentación que le permita mantener su salud o recuperarla, un trato que no sea humillante. Y esta es justamente la última de las dimensiones de la dignidad humana: que se respete la integridad física y moral y que no se someta a la persona a humillaciones. Es decir, tratarla como una persona digna de valor. Esto sé que es muy complicado de explicar y de traspasar del ámbito estrictamente jurídico al ámbito social, porque la mayoría de la sociedad piensa que las personas que están en prisión no son personas, que se merecen estar ahí y que son desechables. Bueno, hay que dejar de pensar en estos términos. En primer lugar, porque es una obligación estatal, una obligación jurídica, pero además porque tiene que ver con un modelo de sociedad que queremos cambiar. El modelo de sociedad que ha estado presente
por medio del sistema de justicia penal, hasta ahora ha sido un modelo de exclusión, ha sido un modelo que genera afectaciones desiguales a clases sociales distintas. Estas dimensiones de la dignidad humana tienen algunas funciones. La primera es servir como principio de justicia. La segunda es ser un parámetro de interpretación de derechos. Y además es un derecho fundamental por sí mismo. Toda persona libre o privada de libertad tiene derecho a ser tratada con dignidad. En la resolución Velázquez Rodríguez contra Honduras, la Corte Interamericana señala que el Estado no puede valerse de cualquier procedimiento para alcanzar los objetivos de autoprotección o de protección social, y que el Estado no puede aplicar procedimientos que no estén sujetos al derecho o incluso a la moral. Retomamos el concepto que mencionábamos al principio. Ningún ser humano puede ser tratado como desechable. Dice la Corte Interamericana, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser las personas de determinados delitos, el poder no puede ejercerse sin límite. ¿Por qué el poder no puede ejercerse sin límite? Porque considerar que las personas privadas de la libertad, o que ciertas personas privadas de la libertad, como serían los sentenciados por delincuencia organizada, secuestro o trata de personas, no tienen ningún derecho o están sujetos a un poder absoluto, el poder de la institución total, automáticamente viola el derecho a la dignidad humana. ¿Por qué razón? Porque solamente han estado de manera histórica sujetos a poderes absolutos los objetos, los animales y los esclavos. Entonces, considerar que ciertas personas privadas de la libertad están sujetas a un poder absoluto es quitarles el carácter de persona, convertirlas en seres desechables y automáticamente despojarlos de todo carácter humano y de su dignidad. Por eso es que no se puede permitir el Estado hacer eso. Claro, no estamos diciendo que las víctimas del delito no tengan derechos. Lo que estamos diciendo es que un sistema de justicia que se precie de serlo tiene que equilibrar los derechos de las víctimas de los delitos con los derechos de las personas privadas de la libertad. Esto se puede ahondar en la resolución Velázquez Rodríguez contra Honduras, como habíamos comentado, en donde se toca el tema de forma directa.